Un año de cambios profundos. Devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 29 de octubre. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Hay cosas que no pueden coexistir. Hay cosas que no pueden suceder de forma simultánea. Tú no puedes tener la misma mano seca y mojada a la vez. Tú no puedes estar en París y New York al mismo tiempo. Tú no puedes estar amargado contra alguien y a la vez estar enamorado de Dios. Una cosa es incompatible con la otra. Nuestro texto es muy claro. No hay perdón para quien no ofrezca perdón. Sí, es verdad. El perdón de Dios es incondicional, pero a la vez demanda condiciones. ¿Contradicción? En absoluto. Solo hace falta explicar y definir ciertos términos. Si lo piensas un momento, el perdón de Dios siempre demanda una condición. ¿Cuál? Arrepentimiento y fe. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 15, Juan capítulo 1, versículo 12, Hechos capítulo 2, versículo 38, etc. Dios no perdona a todo el mundo. Dios perdona a aquellos que confían en Cristo. En un sentido muy real, Dios ofrece perdón incondicional a aquellas personas que cumplen con la condición de aceptar el Evangelio. Ahora bien, ¿a qué se refiere nuestro pasaje? ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que el Padre no va a perdonar a menos que nosotros también perdonemos a otros? Lo que lee es que no hay perdón para quien no ofrezca perdón, pero ¿en qué sentido? En dos, en un sentido salvífico y en un sentido relacional. Examinemos primero el sentido salvífico. Dios no perdonará a una persona que afirme ser cristiana, pero que no ofrezca evidencia de serlo. Lógicamente, una de esas evidencias es tener la capacidad de perdonar a quien nos hiere. ¿Recuerda la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano profesante? Vuelve a mirar el día 78, si lo necesitas. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Qué dice el apóstol? Lo que lees. Si una persona afirma ser un verdadero creyente pero no tiene amor por otros, entonces esa persona está autoengañada y no ha conocido verdaderamente a Dios. Clama ser cristiano, pero está mostrando con sus acciones que no lo es. ¿Cree? Sí. ¿Está convertido? No. ¿Puedes verlo? Esta persona no será perdonada porque su falta de perdón hacia otros pone en evidencia que nunca fue verdaderamente regenerada. ¿Iba a la iglesia? Sí. ¿Leía la Biblia? Todos los días. ¿Ofrendaba? Quizás. Sin embargo, una experiencia dolorosa, una herida que le causó otra persona, puso en evidencia que lo que perdió como resultado de esa herida, dinero, salud, reputación, un ascenso o cualquier otra cosa, era más valioso para ella que su relación con Cristo. Eso nunca llegó a ser su primer amor. Su primer amor era su dinero, su salud, su reputación o su ascenso. ¿Cómo lo sabemos? Porque si Jesús hubiera sido su primer amor, aunque hubiera tardado tiempo o le hubiera costado horrores hacerlo, en algún momento de su vida habría llegado a encontrar en el amor de Cristo el amor que necesitaba para perdonar a quien le había herido. Examinemos ahora el sentido relacional. Dios no restaurará su comunión con un cristiano verdadero que se niegue a perdonar a otra persona. ¿Qué significa esto? Demos un paso atrás para aclarar conceptos. Bíblicamente hablando, existen dos tipos de perdón, el perdón posicional y el perdón relacional. El primer tipo de perdón es el perdón legal. Este es el perdón que uno obtiene el día de su conversión. Esta clase de perdón es completamente incondicional y se recibe una vez en la vida. Al ser justificados por Cristo, Dios nos perdona de todo lo que hemos hecho o vayamos a hacer de una vez y para siempre. El segundo tipo de perdón es el relacional, el que nos permite tener comunión con Dios y relacionarnos con Él todos los días. Ese es el perdón del que habla Jesús. Como dijimos ayer, Dios se vincula con nuestro prójimo. Si te niegas a perdonar a alguien,
Dios hará lo propio contigo hasta que soluciones el problema con esa persona. ¿Perderás tu salvación? No, pero como dijimos antes, perderás la posibilidad de estar cerca de aquel cuyo valor es más grande que tu ego herido o que cualquier otra cosa que hayas perdido. Para orar y meditar a lo largo del día. Cuando guardo rencor y me niego a perdonar a otros, apago el espíritu, me distancio de Cristo y obligo a Dios a poner en pausa el perdón relacional que nos permite vincularnos. ¿Cómo me ayudará Dios si me resisto a perdonar? Tendrá que disciplinarme.